Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Poncio Pilatos. Él fue un prefecto romano que fue nombrado como gobernador de Judea, siendo su gobernación en dicha provincia romana una de las más largas. Pero este hombre es realmente recordado por su implicación en el proceso que condenó a Jesús de Nazaret a ser crucificado. Pero en realidad, Pilatos es un personaje bastante misterioso para los historiadores y se dudan muchos puntos de su vida al haber tantas versiones sobre él. Esta biografía es realizada por petición de María Fernanda Moreno, Ana María Estevez, Andrea Vázquez, Gabriela Sánchez y Yare SF. Se desconocen muchos datos sobre cómo fue la vida de Poncio Pilatos antes de ser nombrado gobernador de Judea, aunque algunos historiadores sitúan su nacimiento alrededor del año 12 a.C., en la región italiana de Abruzos, en el Imperio Romano, aunque otras versiones sitúan su lugar de nacimiento en la península ibérica. Tampoco se sabe quiénes fueron sus padres o de dónde era originaria su familia, siendo bastante discutido de dónde surge su nombre. Algunas versiones creen que su apellido, Pilato, hace referencia a una clase de gorros que existieron en la antigüedad y que podría indicar que descendía de una familia de libertos, es decir, de esclavos que consiguieron vivir como personas libres y escalar puestos dentro de la sociedad romana. En cambio, su nombre Poncio podría indicar que era descendiente de la familia Poncia, la cual era procedente del pueblo de los Samnitas, uno de los antiguos pueblos de la península itálica, siendo posiblemente descendiente de una familia plebeya que acabaría siendo ennoblecida. Otra versión sobre su apellido dice que Pilato significa hábil con la jabalina, algo que podría indicar de que Poncio hubiese desempeñado una exitosa carrera militar antes de convertirse en gobernador de Judea, o que su padre fue quien destacó como soldado, dando su progenitor este apellido a la familia. Se cree que Poncio fue un hombre que recibió una buena educación y que tuvo una vida cómoda al nacer dentro de una familia ennoblecida. Llegaron a disfrutar de una buena posición, además de entablar importantes contactos dentro de la milicia y de la política romana, algo que le habría permitido el contraer un buen casamiento, casándose así con Claudia Prócula, quien era la hija de un general romano. Poncio Pilatos sería nombrado como gobernador de Judea por el emperador Tiberio, convirtiéndose así en el sucesor del gobernador Valerio Grato. Según algunas versiones, su gobernación pudo haber durado entre los años 26 y 36 después de Cristo, convirtiéndose en uno de los gobernadores de Judea que más tiempo duró en el cargo. Incluso otras versiones aseguran que pudo haber sido nombrado como gobernador hacia el año 17 después de Cristo, siendo incluso aún más largo su mandato sobre Judea. A su llegada a Judea, Poncio estableció su hogar en la ciudad de Cesarea, actualmente en Israel, aunque solía pasar algunas temporadas en la ciudad de Jerusalén, por ciertas razones, como por ejemplo las ceremonias religiosas o por los asuntos de la gobernación. Se sabe que Pilatos viajó por distintas partes de Judea para resolver los problemas del pueblo, ya que su gobernación se basaría más bien en los asuntos militares, en recaudar impuestos y repartir justicia. Se sabe que durante la gobernación de Poncio se vivieron algunos levantamientos dentro de la provincia de Judea, debido a que el gobernante intentó implantar allí el culto y las costumbres romanas,
llegaron a mantener algunas tensiones con el pueblo judío, especialmente cuando mandó trasladar hasta las principales ciudades de Judea estatuas de los emperadores romanos, algo que ocasionó que el pueblo descontento rodease su casa de Cesarea por 5 días mientras protestaban por esta situación, considerando esto un insulto hacia sus creencias. Ante la resistencia que mostró el pueblo de Judea durante aquellas quejas, finalmente el gobernador ordenó quitar los símbolos y las estatuas romanas que había ordenado poner, devolviéndolas así a otras provincias romanas, evitando que aquellos levantamientos fuesen a más. Poncio también mantuvo algunas tensiones con los descendientes de Herodes el Grande, debido a que el gobernante ordenó poner escudos dorados romanos en el palacio de Herodes de Jerusalén, algo que provocó que los descendientes de Herodes considerasen esto como una gran provocación, y pronto mostraron públicamente sus quejas, pero Pilatos les ignoró y se negó a quitarlos. Finalmente, aquellas quejas llegaron hasta el emperador Tiberio, que ordenó quitar de inmediato aquellos escudos para evitar que las tensiones acabasen provocando un conflicto mayor. Poncio Pilatos pronto se volvería un gobernante muy impopular entre el pueblo judío, y parece ser que les ofendió en distintas ocasiones durante su mandato. En una ocasión, ordenó sacar gran parte del tesoro que se guardaba dentro del templo de Jerusalén para poder financiar con él la construcción de un acueducto que suministrase agua limpia y potable al pueblo. Pero los judíos pronto se levantaron contra el gobernante, ya que consideraban que aquel tesoro era sagrado y que no podía ser gastado. El pueblo se acabaría echando a las calles de Jerusalén cuando Pilatos se encontraba en la ciudad atendiendo unos asuntos, y al ver tal alboroto ordenó a sus hombres a que se disfrazasen de gente común y que se mezclasen entre el pueblo descontento, para después, sin que estos lo esperasen, empezasen a golpear a la muchedumbre. Después ordenó a otro grupo de soldados a que arrollasen con sus monturas a todos aquellos que estuviesen protestando por las calles, muriendo así al menos un centenar de judíos a causa de los golpes que recibieron o al ser pisoteados por los caballos, siendo esta una medida un tanto drástica, pero que les sirvió para hacer que la muchedumbre se disolviese y que no volviesen a protestar por algún tiempo, aunque sí se vivirían pequeños levantamientos que serían rápidamente apaciguados por la guardia romana. Pese a que Poncio Pilatos no llegó a desempeñar una gobernación destacable en Judea, él pasaría la historia por estar involucrado en el proceso que condenó a Jesús de Nazaret. Hay distintas versiones sobre este episodio y realmente su participación en este proceso es todo un misterio. En algunas versiones le muestran como un hombre débil e indeciso, que no sabía muy bien qué hacer con Jesús, al cual consideraba inocente de todas las acusaciones que vertieron sobre él los religiosos judíos, así que como no quería más problemas con el pueblo, decidió que fuesen estos los que decidiesen sobre el futuro de Jesús. Según cuentan ciertas versiones, Poncio Pilatos tenía como costumbre el librar a un preso en el día de Pascua, así que para evitar ser él quien condenase a Jesús, decidió que el propio pueblo fuese quien eligiese al preso que quisiesen liberar, sea Jesús de Nazaret o al rebelde Barrabás, siendo este último elegido por el pueblo para ser puesto en libertad. Ante tal decisión, Poncio Pilatos decidió lavarse las manos ante tal asunto para quitarse cualquier tipo de responsabilidad o de culpa sobre la crucifixión de Jesús, ya que su relación con el emperador Tiberio ya estaba un tanto dañada y su implicación en aquel asunto podría afectarle bastante. También se dice que Poncio decidió no interferir en tales asuntos porque su esposa, Claudia Prócula,
le hizo llegar un mensaje mientras se encontraba sentado en el tribunal, donde ésta le decía que no se involucrase en el juicio de Jesús, debido a que había tenido un sueño horrible relacionado con este asunto, aunque según algunas versiones este hecho nunca se iba a producir y tal vez fue inventado para lavar la imagen de Poncio Pilatos. El mandato de Pilatos en Judea terminó cuando éste masacró a un grupo de samaritanos que se habían reunido en una aldea cercana al monte Gerizim para buscar unas supuestas reliquias de Moisés, pero aquella concentración fue tomada por los romanos como el inicio de un nuevo levantamiento armado, así que Poncio Pilatos ordenó masacrarlos. Tras vivirse este terrible episodio, los samaritanos presentaron sus quejas ante el gobernador de la provincia de Siria, Lucio Vitelio, quien envió a Poncio Pilatos a Roma para que fuese juzgado por el emperador Tiberio. Pero cuando Pilatos llegó a dicha ciudad, se encontró con que Tiberio ya había fallecido, así que esto hace suponer que el fin de la gobernación de Poncio Pilatos como gobernador de Judea se produjo entre los años 36 y 37 después de Cristo. El emperador Tiberio fue sucedido tras su muerte por Calígula, pero no hay constancia alguna de que Poncio Pilatos mantuviese alguna audiencia privada con el nuevo emperador romano. En aquel entonces era muy común que durante los cambios de emperadores muchas causas quedasen archivadas o simplemente fuesen olvidadas, siendo muy posible de que esto le pasase a Pilatos. La carrera política y militar de Poncio llegaría a su fin según llegó a Roma, pero no hay constancia de que esto fuese por algún tipo de castigo por parte del emperador Calígula, sino que más bien, ante la mala fama que tenía para entonces Pilatos, simplemente no le entregaron ningún nuevo cargo, cayendo así en desgracia. Hay distintas versiones sobre el fin de Poncio Pilatos. Una de ellas dice que se quitó la vida al ver que su carrera política y militar estaba completamente arruinada, muriendo así poco después de regresar a Roma. Otra versión dice que se quitó la vida al sentirse culpable por la crucifixión de Jesús de Nazaret. Otras versiones aseguran que Pilatos no se quitó la vida y que siguió viviendo en la ciudad de Roma, instalándose así en uno de los barrios más pobres de la ciudad y que se ganaría la vida como buenamente pudo. Incluso algunos le sitúan durante el reinado de Nerón, asegurando que Poncio perdió su modesta casa y todo lo que tenía durante el gran incendio de Roma en el año 64. Aunque de ser real esto, para entonces Pilato era un anciano de avanzada edad. Poncio Pilatos es un personaje un tanto misterioso para los historiadores si se deja a un lado todo lo relacionado con la religión, debido a que existen muy pocos datos sobre él y hay distintas versiones sobre cómo era realmente, cómo fue su vida, su faceta como gobernante o cuál fue su destino. Poncio no destacó como gobernante, pese a ser el gobernador de Judea que más tiempo duró en el cargo, pero no llegó a tener una gobernación brillante, sino que más bien su mandato estuvo lleno de conflictos. Hay distintas versiones que le muestran como un hombre cruel y abusivo con el pueblo judío. En cambio, otras versiones le muestran como un hombre que solo seguía las órdenes que le iban llegando desde Roma. Pero sus políticas no fueron las más acertadas, teniendo que lidiar con un pueblo que solía levantarse y protestar con mucha facilidad, además de que no se dejaban dominar por los romanos. También hay distintas versiones sobre su implicación en todo lo relacionado con Jesús de Nazaret, pero la teoría más aceptada es que no se quiso entrometer en tales asuntos por no tener más problemas ni cargos de conciencia. Se desconoce qué fue de Pilatos una vez finalizado su gobernación, pero se cree
que éste cayó en desgracia y que en su tiempo cayó en el más absoluto olvido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Poncio Pilatos. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Snyder Ariel, Love Naruto, Nuria Neri, Sabri Riquet, Diogo Santos y Jaime Mendoza. Y con esto me despido. Hasta la próxima.